Irene nos va a exponer sobre el diseño de hospitales desde la experiencia humana. Bienvenida, Irene. Vamos a verlo por aquí. Así está el micrófono. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. Muchas gracias por la espera. Y hoy les voy a contar de un tema que realmente nos apasiona bastante o me apasiona bastante, y es el caso de la experiencia humana en los centros de salud. Vamos a pasar una más. Ay, no. Ok, bueno, si algo podemos coincidir después de las charlas que escuchamos estos días es que los últimos años no fueron nada fáciles. No fueron fáciles en el plano personal y no fueron fáciles tampoco para las organizaciones ni para las instituciones a las que nos dedicamos. Sin embargo, somos nosotros los que trabajamos en la industria de la salud o de ciencias para la salud, los que tenemos que seguir marcando la pauta de cómo diseñar esos espacios que no se detienen. ¿Cuáles son esos espacios que no se detienen? Los espacios para el descubrimiento, por ejemplo, los laboratorios, los espacios para la atención médica, los espacios para atender a la población mayor, los espacios para envejecimiento y los espacios para el bienestar. Estábamos analizando y de todo lo que han sido estos años, ¿qué es lo principal? Vamos a ver. Nos dimos cuenta con una investigación que empezamos en el año 2020 que definitivamente el factor emocional tiene mucho que ver o influye bastante sobre la decisión de las personas de confiar en los sistemas de salud, es decir, de regresar a los centros de salud, por ejemplo, y también de, pues, principalmente por el tema de cómo buscar que les garantizara la confianza. Es decir, hay una voluntad por volver a los centros de salud, pero ¿cómo hacemos para que ese paciente se sienta seguro? Vamos a ver. Y principalmente, ¿qué era lo que les quería comentar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que todos vivimos? En un momento de la historia en el que el mundo se detuvo, pues lamentablemente dejamos de hacer buenos hábitos. Y para muestra un ejemplo, ustedes me dirán si sí o si no, si puede levantar la mano o no. ¿Cuántos cambiamos las dietas que estábamos llevando? ¿Cuántos nos volvimos un poco más sedentarios? ¿Cuántos dejamos de frecuentar al médico a no ser que ya apareciera un síntoma, verdad, que no nos hacía mucha gracia? Y en el caso personal, como se los decía, ¿cuántos no experimentamos un síndrome de burnout, dado que se volvió un poco más complicado poner las separaciones entre qué era la vida personal y qué era la vida laboral? Y principalmente, ¿qué fue el gran cambio? Nos vimos en ese ambiente de incertidumbre, pero pronto nos dimos cuenta que la situación iba para largo, ¿verdad? Que esas situaciones o esas decisiones impulsivas que estábamos tomando, pues no podían sostenerse en el tiempo. Y estoy segura que lo vivimos. Tomamos la decisión de, pues, volver a retomar esos hábitos saludables que conocíamos. Y pues lo vimos no solo a nivel personal, o sea, lo vimos nosotros también como consultores con nuestros clientes, por ejemplo. Entonces, recibimos una avalancha de consultas donde principalmente nos preguntaban, bueno, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que dice la investigación? ¿Cómo podemos estar preparados para volver a llamar a la confianza de esos pacientes que antes teníamos? Y también para retener el personal, ¿verdad? Cuestión muy importante, o sea, después de tantos momentos tan críticos. Y también otra de las preguntas era, bueno, ¿cómo podemos estar preparados en caso de que esto vuelva a suceder?
Entonces, es a donde ahí retomamos la importancia de cómo podemos nosotros como consultores ser apoyo para los clientes o para nuestras instituciones a las que trabajamos. Y una vez que se dio este fenómeno, se está dando este fenómeno de que las personas ya se dan cuenta que la nueva normalidad va a tomar tiempo y que es importante la prevención, lo que se está transformando, lo que estamos viendo es un volumen o una alta expectativa por parte de los pacientes y por parte de los colaboradores que trabajan en los centros de salud de vivir una buena experiencia. ¿Y por qué una buena experiencia? Es parte del tema que les quiero contar. Si ya sabemos que si definimos la resiliencia como esa capacidad o esa flexibilidad que tenemos de adaptarnos y a recuperarnos una vez que pasan las situaciones adversas, es justamente lo que estamos viviendo, ¿verdad? Vivimos la pandemia, ya nos dimos cuenta que la emergencia en sí pasó, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿cómo nos podemos preparar para ese futuro? Y pues el tema de la experiencia va por acá. Si ya sabemos que las personas están dispuestas a volver a los centros de salud, ¿verdad? ¿Cuál es ese factor diferenciador que va a hacer que las personas continúen o se mantengan leales a ese proceso o a esa decisión que están tomando ahorita? Entonces, ¿cómo podemos motivar a través de la arquitectura para que esa decisión se mantenga en el tiempo? Y una de las grandes lecciones es que las personas, nos encontramos ahorita con personas informadas, ¿verdad? Estuvieron durante mucho tiempo bombardeadas con información en cuanto a su salud. Entonces son personas que están regresando, pero ya con un criterio. Y además de un criterio, son personas que fácilmente pueden llegar a uno de nuestros servicios y calificar en un sí le gusta o en un no le gusta. Entonces, ese factor de mercado es el que va a hacer una gran diferencia en el tema de si se deciden por un centro de salud determinado o se deciden por otro. Entonces, si ese es el gran valor de la experiencia y sabemos que es importante, surge la pregunta, bueno, pero ¿qué es experiencia? O sea, suena un concepto muy en el aire. ¿Es posible medir una experiencia? Y el tema de medición, lo quiero mencionar por lo siguiente. La persona que fue mi mentor, que pensé que iba a estar por aquí, don Maggie Cercone, famoso arquitecto, una vez dijo que lo que no se mide no mejora. Entonces, eso se me quedó grabado y estoy segura que aplica para muchísimos recursos, ¿verdad? Y para muchísimos espacios. Entonces, la respuesta que les puedo dar es que sí, o sea, una experiencia es medible y ya se ha hecho. En el caso de nosotros, en el año 2020, lo que se hizo fue una entrevista con alrededor de 3.500 personas que eran a través de una tercera persona, ¿verdad? No necesariamente nosotros haciendo la investigación. Lo que se hizo fue, se apoyó con equipos de estadística, que son los que ya eventualmente podían manejar los datos, ¿verdad? Y hacer una neutralidad de los datos que resultaran. Y prácticamente esa información lo que se hizo fue que se consolidó en dos áreas diferentes. Entonces, estamos claros que hay acciones que son las que determinan una buena experiencia y son las que están allá arriba a la derecha, por ejemplo, el diseño, la interacción y los servicios, que ya después ya se los voy a explicar un poco más en detalle, y después hay unos cuantos resultados. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Que es justamente lo que estamos queriendo que la población o nuestros clientes, o como lo queramos llamar, logren. Entonces, uno de ellos sería el compromiso personal, nuevamente, de esta decisión que tomó la gente, ¿verdad? Es preocuparse, ok, yo tengo que revisarme más a menudo o tengo que trabajar en la prevención. Otro sería la lealtad. En el caso de los servicios, bueno, hoy llegué a este centro de salud, la verdad me gustó el trato, estoy contento, voy a regresar, ¿verdad? Porque ¿qué es la consecuencia o qué es el opuesto de una mala experiencia? La persona no quiere volver y probablemente se va a ir con otro de la competencia, ¿verdad? O va a evitar al máximo tener que regresar a ese lugar.
Y finalmente la resiliencia y la adaptación. Entonces, si ya sabemos que son personas que están acostumbradas o que han cuidado su estado de salud, fácilmente en otro caso, en otra crisis, van a estar preparadas y van a saber cómo reaccionar. Entonces, continuando, como les decía, un poco más en detalle. Ok, con las acciones, el diseño. Y para muestra un ejemplo, con el diseño o con la decisión de los materiales, nosotros podemos determinar la imagen de un lugar, podemos determinar el olor de un lugar, podemos determinar el ruido de un lugar, por ejemplo. O sea, tenemos ese poder de capacidad los diseñadores. En el caso de la interacción, estamos claros que influyen pues muchas veces decisiones operativas, pero también díganme ustedes qué opinan si una determinada configuración de mobiliario puede causar que las personas se comuniquen de una manera u otra. Y en el caso de los servicios, bueno, todos los que trabajamos en planificación de centros de salud sabemos que la ubicación de un determinado servicio cercano a otro pues va a generar menos distancia que caminar, procesos más eficientes y demás. Entonces, esto es a grandes rasgos el tema de los resultados, que ya se los comenté, ¿verdad? Y ustedes me dirán también si en su caso personal lo han visto, ¿verdad? O sea, si ustedes van a un lugar que les gusta, que los tratan bien, pues ustedes, ¿qué es lo que pasa? Eventualmente hasta se lo recomiendan a un tercero, ¿verdad? Entonces ese es el tema a donde vuelve a funcionar ya todos los puntos. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar hoy específicamente en cuanto a la experiencia? Esta es una simulación de un recorrido de los diferentes puntos de un centro de salud, desde la previsita hasta finalmente cuando hay una postvisita o la etapa de seguimiento. Y lo importante es que esto lo crucemos con lo que les estaba comentando en la medición. O sea, la idea es que queremos que este proceso sea fluido. O sea, que ninguno de estos puntos haya podemos llamarle un punto de pérdida de puntos si fuera una clasificación, sino que la persona desde que llegó, se fue, llegó a su casa y pues la nota es alta, ¿verdad? O sea, la recomendación es sí, me gustó. Porque, por ejemplo, ¿qué son las consecuencias de una mala experiencia? También todo iba bien desde el principio, pero tal vez algo pasó en un punto interno, entonces ya eso se trajo abajo toda la buena imagen o todo lo que ya estaba pasando en ese recorrido. Y bueno, ahora voy a ir punto por punto para hacerles nada más muestra un ejemplo, y lo que me gustaría es que ustedes vayan pensando si eventualmente cada una de estas de las características que les voy a decir, que imagínense si tuvieran una nota, ¿verdad? Que uno pudiera asignarle puntos, ok, más 10 puntos, menos 10 puntos. Y me gustaría también que lo vayan relacionando con los centros de salud o los espacios que ustedes usualmente visitan. Y pensando si eso eventualmente podría tener una nota, ¿verdad? Eso podría calificar. Y sería interesante si eso al final podría ser la clasificación o el porcentaje de éxito que ustedes tienen para una buena experiencia en el sitio donde trabajan. Entonces, en el caso de la previsita, lo que nos gusta difundir bastante es que la visita a un centro de salud inicia no en el momento que la persona pone un pie en el edificio, ¿verdad? Una persona puede que llegue y tome la decisión de hacerse uno u otro procedimiento. ¿Y qué es lo que pasa? La persona llega, toma su teléfono, se mete a redes sociales, le pregunta a un amigo. Toda esa situación que podemos ver en redes sociales, ¿verdad? Se mete a la página web. Eso ya está contando como experiencia. O sea, el sistema para agendar una cita o el call center para agendar una cita, si le responde rápido, no le responde rápido. O sea, en el mundo nuestro actual tecnológico, todo eso va contando como la experiencia. Y ya en el caso interno, cuando la persona llega, quería poner este proyecto específico porque este tiene una característica que, bueno, está en una huella reducida, no tenía tanto espacio, y la idea era, bueno, pues maximizar la cantidad de consultorios que podía haber, apoyándose con una de las tendencias de, ojalá, la eliminación de las salas de espera. Y como lo vimos en la época de COVID, o los que nos tocó asistir a un centro de salud, ¿qué era lo que menos pensábamos? Yo no quiero estar en una sala de espera donde probablemente estoy con otra gente que no sé ni quién es, no sé qué padecimiento tiene. Entonces, una de las estrategias que podemos hacer apoyándonos de la tecnología es para evitar esas salas de espera. ¿Qué pasa si a la persona desde su teléfono hace el preregistro, le llega un código y le dice, bueno, bienvenido con su nombre y apellido,
por favor diríjase a la sala 1 o por favor diríjase al consultorio 304. Entonces la persona tiene un sistema de autonavegación donde automáticamente llega como se ve en la pantalla, hay una referencia, hay una buena señalización y simplemente ingresa por su propia cuenta al centro de salud. O sea, es una manera muy eficiente de agilizar ese proceso. Sin embargo, no crean que me estoy olvidando la parte de la humanización. ¿Qué pasa con todos esos usuarios que no son tan tecnológicos? Podemos hablar por algún tema de edad o podemos hablar incluso extender el espectro a ¿qué pasa si tenemos un usuario que no necesariamente habla el idioma del lugar donde está el centro de salud? ¿O qué pasa si es una persona que no sabe leer y escribir? Que perfectamente puede pasar. Entonces, aquí es donde es importante que recordemos la dualidad. Está bien, podemos ayudarnos de la tecnología, podemos ayudarnos de kioscos, un directorio digital, etcétera, pero ojalá que siempre esté ese rostro humano, ¿verdad? Ese rostro humano que pueda acompañar a la persona y dirigir. Entonces, si bien vamos encaminados hacia la tecnología, que no olvidemos esa parte. Esta fotografía también es bastante interesante porque la llegada, ¿qué es lo que pasa? O sea, también la percepción desde afuera. O sea, la percepción especialmente en una primera impresión, ¿verdad? Llegamos al estacionamiento, vemos el edificio y ¿qué pasa si no está en el mejor estado? ¿Qué pasa si hay partes del material que no están bien? Ya va generando unos cuantos puntos, ¿verdad? Nuevamente en la calificación puede que vaya perdiendo unos cuantos puntos. Y pongo ejemplos también, ¿qué pasa si la iluminación, o sea, el bombillo está que titile? O sea, son muchas cosas que al final referencian a la calidad del lugar, a la calidad de cómo pues, las personas están cuidando su centro de salud. Y nuevamente, esta foto también es bastante importante porque es ver cómo garantizamos elementos de protección climática, por ejemplo, pasos peatonales desde el punto de estacionamiento o desde el punto de transporte público para que ese recorrido nuevamente vaya fluido. O sea, que no haya un punto de queja, o sea, prácticamente la persona lo que quiere es llegar al centro de salud, hacer lo que tenga que hacerse y simplemente irse a la casa rapidito, ¿verdad? O sea, eso es lo que todos queremos. En cuanto a los pasillos, como les comentaba, bueno, nuevamente podemos apoyarnos, ¿dónde está el? Aquí está. Podemos apoyarnos con el rostro humano que estábamos diciendo, siempre acompañados de la tecnología, o sea, ya sabemos que la tecnología va a perdurar sí o sí. Y también esta imagen la queríamos traer a colación por el tema de las esperas. Díganme ustedes cómo calificarían una sala de espera donde ustedes puedan escoger si se sientan acompañados de su familia o de sus acompañantes o si quieren algún tema de mayor privacidad donde puedan llegar y sentarse por su cuenta, ¿verdad? Hacer el registro, tener una conversación, hacer una llamada por teléfono, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Pueden ir puntuando o quitándonos puntos. Y esta otra foto de este proyecto también que nos gusta bastante, principalmente, bueno, nuevamente se observa lo de los grupos de salas de espera, por ejemplo. O sea, si es una familia numerosa, por ejemplo, que puedan estar los niños y como veíamos en el proyecto en la mañana, o sea, que la espera casi que se vuelva una área de juego. Existen en el mercado numerosas ofertas de materiales, de mobiliario que pues simplemente es escoger uno u otro y mantiene las mismas características que podría tener un mobiliario de los que usualmente vemos. Entonces, es buscando un ambiente más cálido y no el tan hostil como, por ejemplo, podría ser la banca que estamos acostumbrados y con brazos. Y especialmente también acá, es una sala de partos, bueno, una habitación mezclada con sala de partos. ¿Y qué es la diferencia? Lo que quería mencionarles. Sabemos de parte de la industria de hotelería, la industria de hotelería es bastante específica en temas de experiencia, ¿verdad? Ellos cuidan hasta el mínimo detalle de cómo va la pared pintada, cómo va la tela, cómo va absolutamente todo. Y, o sea, ¿cómo podemos traernos algo de esa industria a los espacios que queremos hacer más humanos, que queremos hacer donde la persona realmente se sienta bien? Entonces, hay muchos materiales, hay muchos, por ejemplo, esta imagen, si ven el piso, es su madera, pero también tiene la curva sanitaria.
Entonces, realmente estamos cumpliendo con muchas de las características que normalmente nos solicitan y con ciertos factores de personalización, o como me gusta pensar, ¿qué pasaría si en las habitaciones pudiéramos incluir elementos propios de la zona geográfica a donde estamos trabajando? ¿Verdad? Lamentablemente siempre son ambientes pues bastante estandarizados, bastante neutros, que pues también con un poco de decisión o tal vez teniendo un concepto claro de cómo queremos habilitar esas habitaciones, podemos hacer que la persona se dé cuenta que está en Alajuela o que la persona se dé cuenta que está en Guanacaste, ¿verdad? Una persona que tiene que pasar tanto tiempo en un espacio de estos, por ejemplo, al menos darle esa característica. Vamos a ver la siguiente. Nuevamente, con los espacios al aire libre, sabemos contados cuáles son los beneficios, sabemos que son numerosos los beneficios y también me parece que ustedes se pueden identificar con el siguiente ejemplo. ¿Cuántas veces no asistimos a un centro de salud y en la entrada un guarda de seguridad nos decía, bueno, solo puede ingresar usted o solo puede ingresar usted con un acompañante? ¿Y qué pasa si íbamos con más acompañantes? ¿A dónde le tocaba esperar a esa persona? Muchas veces en la acera, muchas veces en un estacionamiento que ojalá tuviera un techo cubierto, ¿verdad? Las horas que tuviera que esperar ahí. Entonces, ¿qué pasaría si las áreas verdes son esa zona de estar? O sea, no tienen necesariamente tener que otro programa, más que simplemente una zona de descanso, una zona para pues volver a un estado mental de tranquilidad, ¿verdad? Los jardines contemplativos, por ejemplo. Y en el caso de las consultas también, en la investigación que realizamos, una de las preguntas era, ¿cuál ubicación prefiere usted para la pantalla que está usando el médico? Entonces, aquí les pongo 3 escenarios y ustedes me dirán cuál califican mejor. Un escenario es como este que se ve en la pantalla, donde la pantalla está lateral, colgada en la pared, y lo que hay es una mesa, ¿verdad? Y el médico y el paciente pues están, por decir, en un triángulo. Entonces, no hay nada en medio del médico y el paciente y pues hay un cierto nivel de involucramiento, ¿verdad? Al sentirse como una sesión grupal, es probable que el paciente se identifique un poco más o tenga más ganas de decir, ok, yo soy partícipe de esto que está sucediendo. A diferencia de un escenario que todos conocemos, donde está las sillas del visitante y tal vez el escritorio en medio y lo que vemos es pues la parte de atrás de una pantalla y el gesto que está haciendo el médico que no tenemos ni idea que está observando. Entonces, son ciertas características como muy interesantes, ¿verdad? Que hasta que lo notamos, pues vamos viendo que las cosas podrían ser diferentes. Y en el caso de las áreas para colaboradores, este es un ejemplo de un proyecto de oficinas. ¿Y qué es lo que tienen muy claro los diseñadores de oficinas o los diseñadores de centros corporativos? ¿Quién es el mejor o cuál es el mejor recurso que tienen? Ellos tienen muy claro que son los colaboradores. Entonces, si en los centros de salud también tenemos esa situación, sabemos que son el insumo más importante, ¿por qué no crearles espacios dignos y donde más bien tengan mensajes o tengan espacios donde ellos casi que celebren el gozo de la profesión que están ejerciendo? ¿Verdad? Esa comparación con pues que a veces se da que se les deja espacios residuales y sin mayor intención de diseño. También el tema de la señalización. Estamos claros que en muchos de los centros de salud pasa que la gente fácilmente se desorienta. Entonces, la señalización puede tener el beneficio de pues, ayudarle a la persona a navegar y también podemos ayudarnos con la señalización, pero, por ejemplo, apoyando todos los planos que podemos encontrar en un edificio, llámese los pisos, llámese las paredes, llámese los cielos, para motivar mensajes o para colocar ciertos mensajes de motivación, tanto para los pacientes como para los colaboradores que están en el sitio.
Y como lo comentaban ahora en la mañana también la nutricionista, me pareció curioso cuando el paciente que dio la declaración, él decía que parte del proceso importante, o sea, lo que le está ayudando a él a mantener su estado de salud, es que él está recibiendo llamadas o está recibiendo mensajes constantemente de cuál es su avance, de cómo le va con la recuperación. Entonces, este tema, ¿cuánto va a agradecer una persona recibir ese tipo de mensajes y cuánto va a significar nuevamente en su involucramiento por el proceso que ya decidió tomar? Entonces, como ven, ahí está ya el círculo completo, que tenemos la parte de la previsita, lo que sucede internamente y la posvisita. Y bueno, pues para terminar, ¿qué son las conclusiones o qué es el mensaje que les quería dejar hoy? Estamos clarísimos que estamos viviendo el inicio de una época de cambio, hay expectativas, o sea, tenemos usuarios o pacientes, como los queramos llamar, informados, que prácticamente van a demandar una buena experiencia, ¿verdad? Están a distancia de un clic de calificar, este servicio me gusta, este servicio no me gusta. En segundo lugar, estoy segura que todas las organizaciones podemos establecer rangos de valor o una cierta clasificación para que todos trabajemos hacia esa experiencia. Entonces, y lo bueno de la experiencia nuevamente es que si la calificamos, podemos saber en qué punto estamos mal y cuál es el punto que podemos mejorar. Importante también, si tenemos un sistema de calificación, podemos aplicarlo desde el momento en que estamos planificando un proyecto hasta incluso poder revisar cómo está un proyecto en funcionamiento, digamos, en una postocupación. Entonces, imagínense cuánto puede apreciar una jefatura de servicio por darse cuenta, aparte de las encuestas de satisfacción, ¿verdad? Realmente, o sea, hacer adaptable esa encuesta para pues, saber por dónde mejorar. Y finalmente, como lo veían en varias de las imágenes, son espacios con mucho diseño pues, interiorista, o sea, con acabados seleccionados. Y es abrir o recordar nuevamente el panorama, que contamos con toda esa oferta de servicios, de productos, que realmente podemos adaptar. O sea, son productos que tienen grado hospitalario, son productos que también son fáciles de reemplazar, como los que ya conocemos usualmente. Y son los que eventualmente hacen la gran diferencia, ¿verdad? Sabemos que tiene que pasar una etapa funcional, pero al final esos espacios son los que perciben las personas. Y también para cerrar nada más, que recordemos que nosotros como diseñadores tenemos la capacidad de crear espacios que perduren, pero que también emocionen. Gracias.